Vamos a ver qué tiene el señor Carlos Leder por contarnos que no sepamos ya. Listo. Carlos Leder, exintegrante de uno de los mayores carteles que han existido en la historia, el cartel de Medellín. Carlos Leder, en su momento, fue amigo y socio. Mano, qué chimba el contenido que está haciendo La Liendra. Si alguno de ustedes lo conoce, dígale que sería muy bueno, y no solamente por opinión mía, sino de otras personas, que dejara de ser tan pausado, huevón. Porque pues se sabe que él no habla así. Pero pausar tanto, se vuelve auditivamente un poco maluquito, hombre, la verdad. De Pablo Emilio Escobar Gaviria, quien en 1987... Por ejemplo, ahí, ¿qué tan difícil es decir que en 1987 en vez de decir que en 1987? O sea, ese tipo de vaina, porque yo creo que eso mejoraría muchísimo más como la interacción, aunque supongo que ahorita en la entrevista pues va a hablar normal. Entregó al gobierno de Estados Unidos. La condena que recibió Carlos Leder fue de cadena perpetua. Pero en el 2020, Carlos, por buen comportamiento y por negociaciones, quedó en libertad después de haber cumplido 33 años en prisión. Y hoy lo tenemos en exclusiva y nos va a contar un poco de la historia que muchos conocemos, pero esta vez con un poco más de realidad que de ficción. Así que pónganse incómodos, porque esto es... Opa, ¿y esa música egipcia? ¡Ojo! Oye, mala mía, no, Munari, usted sabe que yo se le llevo la buena, huevo. Vamos a ver que con Munari si lo sigo insultando. Dice, mala mía, Muñe. Pero como la mete junto con Undergold, pensé que se refería a la marca de ropa y literal se pronuncia como Coag. Y así la llama todo el mundo. No sé si se refería a otra, pero se pronuncia así a Munari, papi. Cállese. Cállese y no quiere que lo banee. Gracias. Mi señor Carlos Leder, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por decidir contarnos un poco de la historia que muchos jóvenes no vivimos porque ni siquiera habíamos nacido, pero que la conocemos por... Carlos se ve que está que se habla, mano. Carlos Leder ahí internamente está diciendo, pues este hijo de puta, ¿por qué habla tan pausado, hombre? En la época mía, yo hubiera metido por ahí 34 tiros a este tipo, hombre, por desesperarme nomás, ¿ah? Yo hubiera dado por ahí 3 pases, por 4 líneas de perico a ver si se avispa, hombre. Diferentes documentales, series o por cosas que han hablado de lo que sucedió contigo. Mauricio, muchísimas gracias por la invitación. Ambos somos quindianos. Aquí en este Montenegro, el clima, la altura, la temperatura, la longitud y la latitud en que nacimos nos hace sentir muy puntuales también con la historia. Muchísimas gracias por la oportunidad de expresarme, de manifestar mis inquietudes, de contestarles sus preguntas. Mi señor Carlos Leder, después de estar en prisión más de 33 años, ¿cómo es salir de nuevo a la realidad? Es que 33 años en la cárcel, la edad mía, huevón, toda mi vida en la cárcel. No, perro, increíble. Yo creo que eso nos va a tocar poner este video por ahí en velocidad por... Veo que los dos hablan muy lento. Acá. ¿Cómo es su vida actualmente y cómo han sido estos últimos años que ha estado en libertad? Estuve confinado por 33 años día por día y me dieron la libertad 2 meses después de que había estallado la pandemia, el COVID. Lo primero que haces cuando tocas suelo libre, cuando sales de la cárcel,
¿Qué es lo primero que sientes o qué es lo primero que haces cuando ya tienes un pie ahí fuera de la cárcel? Mauricio, tu brillantez, y eres un visionario tremendo, porque te digo que se me seca la garganta de la emoción de pensar de que por primera vez, cuando vino inmigración y me sacó de la prisión, constaté en mi mente y en mi sentimiento de que ya era libre. Antes era, sí, te vamos a dar la libertad, pero hay muchos pero ese día, ya cuando inmigración me retiró, entonces me llevaron a un cuartel de inmigración para enviarme a Alemania. Y un oficial de inmigración muy formal me trajo un teléfono. Me dijo, mira, tu hija te envió este teléfono. Pero yo nunca había tocado un teléfono. Claro, no los conocía. Claro. Y me dijo, préndalo, enciéndalo. Yo no sé cómo. Entonces él llegó, le apretó y miro. Y mi hija estaba en la pantalla. Espera. Ahí conocí el teléfono. Teléfono inteligente. Claro, porque la última vez que tuviste un teléfono antes de entrar a prisión eran los Me típicos. están diciendo que lo pongo 1.5. Le digo, pues que ustedes son muy cansones. Lo pongo 1.5 y malo. 1.75 malo. Había que marcarle y hablar, si no teléfonos inteligentes cibernéticos de hoy día. Como esas sorpresas, era todo, el computador, al principio el complejo del preso, de que uno no tiene el uniforme ya, ¿cierto? Pero en la mente queda como si todos alrededor saben de que tú eres diferente, que tú eres un convicto que acabas de salir de la prisión. Entonces es un proceso de asimilación de la sociedad. El narcotraficante Carlos Leder quedó en libertad. Así lo decidió el juzgado 18 de ejecución de penas de Bogotá. Recordemos que Leder había sido detenido al ingresar al país en un vuelo proveniente de Alemania. Asimismo, ordenó la inmediata libertad de Carlos Leder, lo que se produjo aproximadamente a las 11:30 de la mañana. Como ustedes lo pueden ver en las imágenes, Carlos Leder salió de acá, de la sala de detenciones de la DIGIR, en el mismo traje con el que fue detenido. Allí lo recibió su abogada defensora, Sondra McCollin, quien luego de un abrazo lo llevó hasta el vehículo que fue transportado. En el camino, pues no quiso hablar. Lo único que dijo cuando le preguntamos sobre alguna declaración frente a su situación aquí en Colombia, dijo: ¡Viva Colombia! ¡Viva Colombia! ¿Qué es lo más duro que te ha dado a entender de la actualidad? Uno de los factores más importantes, si no el más importante, es la familia de uno. Porque uno sale con sed y hambre del abrazo familiar. Los primos, los tíos, los hermanos, la mujer. Y resulta que muchos ya se han muerto de viejitos. Durante el proceso en el que estuviste preso a los 33 años, ¿tuviste pareja? Nunca, digamos, algunas de mis hijas me visitaban. Mi hijo me visitó. Mano, por ser Carlos Leder no puedo hacer chistes, mano, porque es maluco, ¿no? O sea, ustedes me entenderán. Ahí pude haber hecho unos 3, 4 chistes más o menos, pero creo que mi integridad física es muy necesaria en ese momento. Ok. Espérate que se me va a descargar el celular, voy por el cargador. Carlos Leder. Voy a ir comiendo unas papitas picantes mientras tanto, ¿listo? Pero amistades no permitían visitarme, solamente mis hijos. O sea, que era imposible sostener una Sí. relación desde allá. Era muy, muy difícil. Otra situación que se presenta es Esto es desde el inicio de la condena. O sea, todos los gringos en la cárcel gringa, desde el inicio de la condena les dan días de descanso cada 4 meses. Por eso, o sea, yo entiendo, yo tengo entendido que aquí en Colombia lo hacen, pero cuando están próximos a... No, próximos no, eso se llama... ¿Cómo es que se llama eso? Condicional, ¿no? Salida condicional, algo así, no recuerdo muy bien.
Pero me parecería brutal donde en Estados Unidos lo hicieran desde el principio la condena, imagínate. Dice, no a todos, solo los que ya tienen su condicional. Ah, ok. Entonces, hay esa pequeña gran diferencia en que no hay forma de tener una relación con una pareja, con una esposa. Y entonces se vuelve sumamente difícil. Quiero hacerte una pregunta que siento que es muy bonita, no solamente para ti, sino también para quienes estamos viendo, y es, ¿qué es lo que más has disfrutado desde que saliste de la cárcel? Lo que más estos años te ha hecho feliz. Pero ¿ustedes qué creen que sería lo que más disfrutarían en caso de que ustedes llegaran a estar en la cárcel durante muchísimo tiempo? Yo siento que, por ejemplo, la comida. Bueno, obviamente la compañía, es decir, la familia. Uno como, uy, marica, qué chimba estar con los míos. Pero yo creo, huevón, bueno, además del sexo, desde luego, yo digo que la comida, parce. Uf. Uy, mano, uno tiene que salir allá a devorar de todo. Que un sancochito, que una bandeja paisa, que unos frijolitos bien ricos. Que, uy, parce, la comida, mano, yo... Uf. Y yo que soy resabiado para comer, hermano. Y bueno, el sexo, desde luego, aunque pues en la cárcel no les hace falta. Tener la conciencia limpia y libre de toda culpa y pecado. Porque primero, pagué en prisión mis delitos. Segundo, hice la paz con Washington, el gobierno más poderoso del mundo. Y hice la paz con Bogotá. Yo tenía una sentencia en Colombia, la misma ministra de Justicia lo dijo públicamente, que esa sentencia ya quedó anulada, porque esa sentencia prescribió hace 7 años. Entonces no tengo ninguna cuenta pendiente en ningún país del mundo. Contigo siento que sucede algo especial, Lacho, don Leder, y es que... Lacho, totalmente cierto, hermano, Sisas, es verdad. Energía y se te siente una tranquilidad muy genuina. Vos vienes de una historia muy pesada que en Colombia, en Latinoamérica y en el mundo se conoció, y es el cartel de Medellín, y de ahí pues actualmente muchos personajes no quedan vivos. Uno de ellos que en su momento también habló de todo lo que pasó fue Popeye. Popeye en algún momento también llegó a decir que tenía la conciencia limpia y que se sentía en paz. Pero veo algo muy diferente entre él y tú, y es que tú ya llevas cierto tiempo, más de 4 años afuera. No, pero es que yo creo que no se puede comparar a Popeye con Carlos Leder. Popeye era un man muy estallado, ese marica era muy estallado. Y se ve que, o sea, Carlos Leder se ve que es un señor. Yo no voy a decir pues que el man es inocente ni nada, él ya pagó por lo suyo. Pero es que se nota que ese marica era un señor, que Carlos Leder era un señor del principio. Popeye era un sicario, mano. Él empezó siendo un sicario. El man era un chirrete, básicamente. No hay como compararlos, la verdad. La gente ha sabido aceptar y se ve contigo en paz. Popeye era un gato, Leder era un patrón. No he visto polémicas ni comentarios negativos hacia ti, pero con él sí hubo mucho rechazo. Con Popeye hubo demasiado rechazo, a pesar de que también fue un hombre que pagó muchos años en la cárcel, pero no se le sentía esa paz ni se le sentía esa tranquilidad que se te puede sentir a ti. Obviamente que yo fui el capitán de mi barco y respondo por lo que ocurrió en mi barco. Ya los otros personajes, está en ellos responder. Señor Carlos Leder, usted que estuvo Inteligente la respuesta del señor, ¿no? en una cárcel de Estados Unidos, ¿podría contarnos cómo es una cárcel en Estados Unidos? Mauricio, lo viví en carne propia. Media vida la pasé en prisión por mis errores. Yo fui el que les estaba introduciendo yo era culpable. Yo era el que estaba invadiendo el territorio de ellos. Yo era el que estaba quebrantando las leyes, estaba vendiendo. Me dieron el castigo. Una gran realidad es de que allí las cárceles, en lo que yo viví, están clasificadas según la peligrosidad del individuo. Si el individuo, por ejemplo, cuando yo fui Fíjate, este gringuito también parecía miembro del cártel de Medellín. ¿Ah? ¿Cómo lo ves? y me internaron en la única que se llamaba penitenciaría de Marion, en la frontera con Canadá, una super máxima. O sea, todos los presos estaban en calabozos individuales, sin comunicación, por el resto de sus vidas. Uy, qué horror, parce.
siquiera salir al patio, sin ni siquiera... Toda la vida en el calabozo sin contacto humano con otro preso. ¿Cuánto duraste en esa? 4 años. Si pudieras describir esa celda, ¿cómo es? Es como es tipo caja fuerte para humanos. Uy, parce. Y allí estaban los criminales o convictos más peligrosos de los Estados Unidos según el gobierno. Por ejemplo, yo no tenía delitos violentos, solamente pero estaba clasificado. Al ser parte de un cártel ya Hice un baila. acuerdo que me ofreció la Fiscalía de Washington y fui trasladado a una prisión normal, ¿sí? Entonces ya en la prisión normal era una prisión donde tenía capilla, gimnasio, educación, patios y contacto humano. Y ahí hice 29 años. Ahí ya podías estar en una celda con otro preso. No, cada uno tenía su celda, pero abrían la puerta a las 6 de la mañana y la cerraban a las 10 de la noche. Entonces, Pero Liendra, ¿por qué tanto interés para saber eso, papi? ¿Es que va a poner también a mandar periquito por otro lado? ¿Qué? Uy, parce, 29 años, brother. O sea, 33 años, entonces, es que eso es mucho tiempo, brother. O sea, yo tengo 34 y yo siento que he vivido un montón, brother. Ahora imagínense todo ese montón en la cárcel. Uf. los presos estaban por los patios, en el restaurante, en el teatro, en el gimnasio, en la capilla. Suena más a un centro de rehabilitación que a una cárcel. Correcto, correcto. Esa era la idea, porque ese era un centro de rehabilitación. Y me dieron una segunda oportunidad. Estados Unidos me ofreció un negocio Lo de la cooperación. de rehabilitarme y asistir al gobierno en el juicio contra el dictador Manuel Antonio Noriega de Panamá. Entiendo de que en esa época Estados Unidos invadió Panamá, capturó al dictador, lo trajo a Estados Unidos. Pero el gobierno adolecía, le faltaban testigos de peso, de altura, contra el general Noriega. El general Noriega tenía muchos abogados y una situación que se presentaba era que los cargos contra el general Noriega decían: el general Manuel Antonio Noriega y el cartel de Medellín traficaron cientos de toneladas de cocaína. Entonces el gobierno de Estados Unidos me ofreció asistirlos y rehabilitarme y confesar en el tribunal las relaciones que tuvimos Pablo Escobar y yo con el general Manuel Antonio Noriega. Eso me dio mi libertad. Me quitaron la cadena perpetua y me quitaron 135 años de prisión. Carlos, Me están diciendo algo acá en el chat y es lo siguiente, Muñe, ahora las cosas son diferentes porque en este momento los narcotraficantes son considerados terroristas. Bien. O sea, a él no le podían cambiar la condena porque fue condenado con la ley que existía en aquella época. uno acá en Colombia escucha que, y perdón por las palabras que voy a utilizar, pero uno escucha que en las cárceles violan, que toca estar activo porque le roban a uno las cosas, que toca pelear, que Claro. toca ganar jerarquía, que tiene uno que ser muy vivo. ¿Pasan esas cosas también en una cárcel de Estados Unidos? Muy posiblemente. Allí hay dos sistemas de prisión. Uno es el sistema federal, que son delitos de mayor cuantía, digamos, narcotráfico y una otra serie de delitos muy graves, pero de mayor cuantía. De crímenes menores van a las prisiones del Estado. Pero, sea del Estado, sea federal, los presupuestos económicos que gastan allá en las prisiones dan capacidad para mantener, según el nivel de peligrosidad, esas personas son puestas en otros sitios. Los separan. El que quiere rehabilitarse le dan una prisión donde es educacional, rehabilitadora, etc. La persona tiene que bien, comprobar bien. que sí está arrepentido. Sí. Estados Unidos lo que dice es, Vení, en Estados Unidos, una pregunta pues así que yo no sé de la vuelta, las cárceles también, porque allá tienen muchísimo preso también, pero las cárceles también sufren de hacinamiento, o allá al menos, no voy a decir que las cárceles son una chimba y que es un modelo a seguir y eso pues, pero al menos yo he visto que allá como que respetan el número de presos por celda, por ejemplo, y el tema de las comidas y cosas así, pues puede que me esté equivocando porque igual yo no soy de Estados Unidos y tampoco he estado en una cárcel de allá y espero nunca estarlo tampoco. Pero me están diciendo por acá, no, las cárceles allá son bastante organizadas. Ok. Ok. Dice, creo que dependen del estado. Ah, bueno, ok, del lugar donde estén. Me dice, Muñe, la comida es una mierda. Ok, dice, no, aquí no sufren de hacinamiento porque los estados con más crímenes tienen leyes que van a favor de ellos, así que los dejan salir bajo programas de rehabilitación. Ah, ok, baby. Ok, gracias muchachos. Sí, porque aquí en Colombia, no sé si ustedes sabían, pero aquí en Colombia las cárceles, o sea, no es que no cabe una persona más. No cabe uno solo más, mi hermano, la verdad. Eso, por ejemplo, en una celda donde deberían de dormir, yo qué sé, unos 6 manes,
duermen más o menos unos 25. Y no les estoy exagerando, pues es tanto así que hay gente en el piso y gente en hamacas. O sea, imagínense. O sea, hay gente en los catres, en el suelo y cuelgan hamacas, además, ¿no? Para que tengan gente en todos los niveles. Aquí ya no cabe una sola persona más, la verdad. ¿Que se quieren rehabilitar? Me dice Eduardo, yo estuve 5 meses en una cárcel en Estados Unidos y es bastante organizado. ¿Y por qué estuviste en una cárcel en Estados Unidos, bebé, o qué? Aquí los que quieren seguir con sus conductas. Y tú, como te quisiste rehabilitar, no estuviste en un alrededor con amenazas, peleas, matoneo ni nada, porque habían personas como tú que querían ser mejor. Correcto. A tus 35, 37 años no estabas de acuerdo con la extradición. Hoy, después de pagar más de 33 años en la cárcel de Estados Unidos y ser extraditado, ¿aún sigues pensando que la extradición no es algo correcto en contra del narcotráfico? La extradición no es necesaria para luchar contra el narcotráfico. Y le voy a decir por qué. Yo creo que muchas veces... Ey, esta pregunta estuvo muy buena. Ey, Mauro, esa pregunta estuvo muy jodidamente buena, brother. El extraditar a los narcos confunde a la clase política en que esa es la solución. No, aquí tenemos que encontrar la solución. Nosotros... Difiero. Bueno, espera un momentico, espera que termine. A mi pensar, sí, para evitar que la familia de cualquier ciudadano colombiano que haya cometido un crimen, que esa familia no hay que castigarla, porque esa familia va a quedar huérfana. Y el gobierno no puede conspirar contra una familia inocente. Pero ojo, porque eso no es conspiración contra la familia. Eso es básicamente un tema de leyes, eso no es conspiración. Y segundo, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que está diciendo Carlos acerca de que aquí en Colombia deberíamos de buscar la solución. Nosotros aquí deberíamos de tener las penas necesarias y los sistemas carcelarios debidos para castigar a estas personas. Pero lastimosamente no los tenemos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos entonces a un narcotraficante como por ejemplo Pablo Escobar, entonces vamos a permitir que por condenarlo aquí en el país y no mandarlo a otro lugar donde son más estrictos, entonces vamos a permitirles que hagan sus propias cárceles, como lo que hizo por ejemplo Pablo Escobar con la cárcel ahí en Envigado, que eso era un chiste, eso no era una cárcel, hombre, eso era una casa y una mansión básicamente para él donde seguía haciendo todo lo que hacía afuera. No, pues yo opino que bueno, hasta que Colombia tenga un sistema capacitado para poder tratar este tipo de crímenes, la extradición no está mal, porque al fin y al cabo la extradición se da por los crímenes cometidos en otro país. Claro, la droga se producía acá, pero la droga se mandaba a otro lugar. Es por eso que Estados Unidos pide el tema de la extradición, porque a ellos, entre comillas, es el que le está haciendo el principal daño, que es el consumo de la droga que sea que se está exportando. Entonces, por eso dicen, queremos que paguen aquí, porque aquí han hecho ese daño. A mí no me parece mal, la verdad. Cuando ingresas a una prisión, ¿te da igual un sonido de un avión o te genera algún recuerdo o pensamiento? Suena como música. Cuando llegas a una prisión de Estados Unidos, ¿con qué te acobija la prisión? ¿Con qué cuentas de parte de la prisión de Estados Unidos? ¿Qué te da? ¿Qué recibes? Yo estuve en Nueva York, en la cárcel de Brooklyn, donde ahora tienen detenido al exdictador de Venezuela, Nicolás Maduro. Yo estuve en esa prisión es en el centro de Nueva York. ¿Uniforme de qué color? Zapote. El naranjado, Zapote, el famoso. Zapote. Sí, todos, sí. Cosa que siempre se destaca. Allí hay almacén que te vende 80 o 100 dólares semanales en comida, utensilios. ¿Lo tienes que pagar tú? Sí. ¿Y cómo tenías plata allá? No, allá no hay Dios plata. mío, Mauro. Tampoco te va a decir, ¿eh? Chiquillo, tampoco te va a decir, ¿eh? ¿Qué crees? ¿Qué crees? ¿Ah? La plata que tener 500. Puedo mantener 500. Sí. Entonces de ahí uno va al almacén y firma. Compra, digamos, 80 en una lista, 80 dólares en compras estampillas que necesitas para que compras desodorantes, cosas. La prisión te da, pero tú quieres algo de más calidad. Cigarrillos. Ya no, allá no hay cigarrillos. Nada que pueda ser un vicio. ¿Qué es lo más
¿Qué es lo más? La gente más que todo compramos comida. O sea, pero no en la tienda no había nada, ni alguito que usted diera como que se prestaba Papi, para... es que la comida es muy importante, weón. Pues, o sea, comer rico, a eso me refiero. O sea, claro, comer es lo más importante que tenemos porque es el combustible de nuestro cuerpo. Pero pues, marica, es que comer rico, mano, es todo, weón. O sea, ¿qué era lo más? Mano, yo siempre que salí, yo no estuve en ninguna cárcel, pero pues yo cuando presté servicio militar, eso es lo más parecido que he estado en una cárcel porque básicamente uno está ahí obligado. Papi, lo primero que yo hacía cuando salía allá era embutirme de todo, man. Yo me metía en una panadería y compraba de todo, la comida de mi mamá, de mi hermana, de todo, ir a domicilio. Por ejemplo, Chris, que también es militar, papi, eso es lo primero que uno hace, güey. Una hamburguesa, que ve un perro, que ve un rollo, que ve un pan crema, que ve un pastelito de pollo, que ve meta de todo, mano, de todo, güey. Prohibido que pudieran vender en la tienda de la cárcel. No. ¿Qué era lo más prohibido? ¿Un chicle, pues? ¿O qué era? No. No, chicles tampoco, porque con eso pueden tapar las cerraduras de las puertas. O sea, Carlos, no había un celular, ni un preso no había ni un preso que tuviera la autoridad de manejar cosas por debajo. No. O sea, cero corrupción. En el sistema que yo estuve federal, ahí no. O sea, aquí en Colombia es muy normal en las cárceles que, por ejemplo... Que tengan empresas montadas como call centers, por ejemplo. En este momento muchas personas nos pueden estar viendo desde la cárcel. Me contaba en estos días un amigo que en las cárceles de Colombia existe alguien que se llama, o que le dicen, el no pluma. sé, tiene cierto rango en la cárcel y si quieres un colchón lo puedes comprar, si un celular lo puedes comprar. Si El pluma. De hecho, ahorita que les estaba hablando lo del hacinamiento, esos puestos que les acabo de nombrar se compran. Los camarotes se compran, los planchones se compran. El puesto en el piso se compra, porque si no te mandan a dormir al baño. No sé si ustedes sabían. Las hamacas se compran. O sea, tiene que pagar un arriendo al pluma. O sea, al que, imagínense, al pluma. Allá en la cárcel no la manda la institución, la mandan ellos mismos. Hay un man que manda a la cárcel o que manda al patio y usted le tiene que pagar a él, ay, papi, si yo quiero dormir en este camarote, listo, tiene que pagar mensualmente 600 lucas. Ah, no tengo, listo, entonces duerme en una hamaca que cuesta 400, tampoco tengo, entonces duerme aquí en el piso de esta jaula, por así decirlo, se me olvidó el nombre de esta habitación, digámoslo pues. Duerma entonces ahí en el piso y le cuesta 200, no tengo, entonces duerme en el piso del baño. Los mandan así, o sea, allá todo cuesta, weón. Y se vuelve algo que literalmente es muy diferente a una cárcel de Estados Unidos. En el momento en el que te capturan, te llevan a Estados Unidos, ¿te incautaron dinero y propiedades o en ese momento no tenías nada a nombre tuyo? En términos generales, pregunta difícil. cuando uno se le extradita, es muy difícil defender las propiedades. Lo expropian de todos, Isas. Sí. De hecho, allá en el eje cafetero hay una propiedad de él que todavía está abandonada, que era como un hotel o restaurante, algo así, ¿cierto? Entonces, obviamente, un hecho que aconteció fue que el gobierno Le quitó confiscó todo. Ajá, claro. todas las propiedades, aunque en ese entonces no existían leyes de confiscación. Entonces el gobierno las congeló. Es decir, por ejemplo, vetó las notarías de autorizar traspaso de toda propiedad. La posada alemana. No la confiscó porque no había leyes de confiscación, estamos hablando hace 40 años. Pero entonces no las podías vender. Pero entonces, ¿cuántas propiedades pudiste haber perdido en ese tiempo? Todas. ¿Más de 10? Muy posiblemente. ¿Más de 15? No sé exactamente cuántas, pero todas las propiedades mías y de mi familia no tenía nada que ver con mi negocio, le fueron confiscadas. Actualmente ni siquiera te tomaste el tiempo de ir a alguna propiedad o de preguntar por algo de lo que tú sabías que en ese tiempo era tuyo. No. Ni lo has no, intentado. Al contrario. No, pues para que ya sabe que lo pusieron a perder. Muchachos, 11 y 11 pidan deseo. Todo tipo de trámite que tenga que ver con retar al gobierno. A lo que dice de Monster, ese man va de todas las preguntas de una manera brutal. Parce, él acaba de salir de la cárcel, obviamente no va a ser tan huevón de volverse a meter en una. Pues él tiene que responder con cautela, es obvio. Sobre propiedades que hayan sido mías. Porque aún hay una propiedad que se habla mucho siempre que uno pasa por ahí, que es La Posada, creo que se llama. Esa. Era una propiedad que todo el mundo sabía que era de Carlos Leder. No has ni siquiera preguntado por Y ella. qué lindo, parce. No. Te aseguro y te afirmo que no tengo absolutamente ningún interés en pedirle al gobierno que me retorne un solo ladrillo de las propiedades que yo tuve. Yo vivo de la venta de mi libro. Yo prefiero vender libros que vender. ¿Y cómo ha sido el pasar de vender a vender libros económicamente? Los libros traen mucho más felicidad. La coca trae dinero, pero Te trae la cárcel, te trae el sufrimiento, te trae la persecución y la mala fama.
O sea que a Carlos Leder no se le pasa por la mente volver a tocar ese negocio. Dios mío, Liendrita, claro, obviamente que... Chiquillo, 33, una vida en la cárcel, mando como puedo no volver por la misma maricada. Claro, obvio, obvio. Te aseguro de que cuando yo comencé en el negocio de la cocaína, que don Arturo me dio trabajo de chofer trayendo en mi camioneta cocaína de Bolivia, el asunto de la coca era muy distinto. Hoy tipo de negocio hoy día está arriesgando todo. Señor Carlos Leder, hay una generación de personas que han crecido conociéndote a ti, pero no tal vez tu verdadera historia, sino la que muchas series y documentales han querido mostrar. No sé si has estado enterado de las diferentes series y cosas que se han hecho sobre Escobar. Esta me parece buena porque creo que le va a preguntar de cómo lo pintaban a él, que eso fue una discusión que tuvimos la vez que vimos la entrevista con este señor que era un periodista, que es un periodista, de si al man en realidad pues era así. Sobre toda esta oleada de sucesos que pasó con el narcotráfico, donde tu nombre aparece casi en todas. Entendido. Hay una muy famosa, que es la más vista en Latinoamérica, que es El Patrón del Mal. Serie que se hizo con actores colombianos, muy buena, una narrativa, y es la más parecida a los casos reales. En la narrativa, esa es la de Andrés también en Parra. los personajes. Hay otra que se llama Narcos, pero no es tan popular aquí en Latinoamérica porque Pablo Escobar y muchos otros personajes hablan como gringos, como no, eso no se puede, pues si uno que es de la tierra, no. Entonces, El Patrón del Mal es la más vista y la más popular. Ahí hay un personaje tuyo que El estallado. no le llaman como Carlos Leder, sino Marcos Herbert. ¿Estás enterado de eso? Mauricio, yo admiro mucho el limitado cine colombiano, sean narconovelas, sean películas de otro nivel y otra categoría y otro tema. Cuando se utiliza mi nombre, Carlos Leder, me preocupa, eso sí, porque alguien está contando una supuesta historia de mi persona que posiblemente nunca ocurrió. Entonces, eso es lo que ¿no? Muchas de estas narconovelas son por la inversión que sus productores o sus directores hacen, o las compañías que las producen, tienen un fin comercial, monetizar, económico. En este momento, te aclaro, ninguna productora de videos o de películas de Colombia me ha contactado a mí. Nunca me han contactado para pedirme permiso para utilizar mi nombre. Si cualquier persona o entidad o empresa que vaya a producir eso Tiene que pagar me pida regalías. permiso para utilizar mi nombre y yo pueda decir sí o no. Bueno, mi señor. Pero no respondió la pregunta, hombre, porque me parece que iba muy bien encaminada y eso le gustaría mucho a la gente que es muy fan como de ese tipo de historia del narcotráfico en Colombia. Se salió por la tangente, aunque la Lendra pudo haber insistido, porque hasta de pronto el mismo Carlos Leder la pudo haber entendido mal. Pero me hubiera gustado que hubiera dicho, no, eso lo entiendo, pues tendrían que pagar regalías obviamente por el uso de tu imagen, pero pues no lo hacen y por eso le ponen otro nombre totalmente diferente, pero que fonéticamente se asimile al nombre suyo. ¿Usted cree que esos personajes han sido afines con lo que fue usted en esa época? Y yo creo que ahí lo hubiera sacado y de pronto si él la hubiera evadido de otra manera, uno entiende que no la quiere contestar y pues ya. Yo que uno dice, nada, ese marca no la quiere contestar, pues para qué lo va a insistir. Pero hubiera sido chimba que hubiera como dado una vueltica ahí para ver, porque a mí también me interesaba eso, esa pregunta me interesaba, parce. A futuro, espero que tus hechos. Ah, bueno, bien, chimba, bacano. Uf, la hizo re buena. Vamos a ver esos clips. Con mucho gusto observo el material que tú tienes para presentarnos. Hay un momento muy icónico en El Patrón del Mal donde se supone que tú estás con una chica que presta sus servicios en una cama en un momento en el que Pablo Escobar está invitando a una fiesta en su finca. Se supone que estás con la chica y llega un escolta o un trabajador de Pablo y te molesta, te toca la puerta. Y después de pasar ese suceso, la serie nos muestra esto. ¡Qué chimba!
¿Qué pasó? Ah, que él lo mata, ¿cierto? Que ese man está enamorado de la meretriz. Pero este man creo que ese man coopera con la policía, ¿cierto? Un momentico conmigo, sí. Juntate, no te metas más en problemas, vete. Este juego no te das cuenta que yo estoy con ella acá. Pues escoger quién te quieres quedar. Yo no me voy a dejar humillar. Yo también tengo plata, pues, acá. ¿O qué? Es que mi plata no vale, ¿o qué? Al man es un policía, bien, bien. A ver, si esto sucedió, no creo que Carlos vaya a decir que sí. A ver, el man lo matan. Alerta de spoiler. A ese policía lo mata. En la serie, Carlos Leder, si no estoy mal, le mete unos tiros. Carlos Leder no pagó prisión, no pagó cana por homicidio. Pagó por narcotráfico. ¿No? O sea, no creo que él vaya a decir, sí, eso pasó. O sea, ¿no? Y que no sé si él vaya a aceptar en televisión, bueno, en televisión no, si él vaya a aceptar en un programa de esos que le está viendo un montón de gente, que creo que él todavía sigue con la mujer de él, no estoy seguro, pues que sí, que le era infiel. O sea, que me imagino que ella lo sospechaba, pero pues no sé si lo confirmó o no. Yo creo que eso sería muy incómodo. No creo que este man vaya a decir que sí. Aunque haya sucedido, no creo que vaya a decir que sí. ¿Qué piensas? Nunca había visto esa escena, pero me recuerda algunos sucesos, ¿sí? Y en el libro los especifico y los detallo. La hizo mejor todavía. Carlitos la hizo mucho mejor todavía. Ay, Papi, rico. ¿quieres saber si eso es verdad o no? Compre mi libro. Hey, Nico Pardero, muchísimas gracias por la suscripción. Un besito, un abrazo, mi amor. Voy a invitar a tu audiencia a que los lea en el libro. La hizo muchísimo más inteligente. Papi, Carlos es un perro viejo, mi hijo. O sea que O sea, En el libro que si son usted quiere saber, le va a tocar leer ese libro también y comprarlo, amor. específico. Y alguien iba a atentar contra mi vida. Yo tenía la capacidad de autodefenderme. En el libro entro en más detalles. O sea que la escena no es del todo falsa. En el libro, Mauro, especifico si es falsa o no es falsa. ¿Listo? Porque es una La, escena la cara de Carlos como, ¡ey, mano! ¡Ey, esto no lo pactamos, pa! que en Colombia, quienes la vimos, fue un momento de mucha tensión, un momento que fue como icónico en el mundo del cartel de Medellín. Pero no puede frenar un berraco como en Bogotá. No sé cuál es. ¿Cuál es el berraco problema suyo? ¿Qué es lo que le pasa? No, Pablo, es que ¿sabes qué? Yo de vos no me voy a dejar seguir mangoneando, pues. ¿A usted te olvidó que ese man se separó de mi esposa y de mía? A mí no se me ha olvidado. Entonces, que usted era un tipo diferente, Herbert. No un loco que se la pasa ahora convencido de que es guerrillero. Y eso es por andar teniendo las narices metidas, cogiendo perica todo el día. Y no solamente eso, tras derecho, después del viejo nos volvió también. Pero por lo menos no son traidor como vos, huevón. Según lo que estoy viendo, creo que no pasó eso. Pues según como le estoy viendo la expresión, pues yo no soy experto en eso, pero no creo. Sí, es material inflamatorio, escandaloso y, digamos, promociona ventas y comercializa violencia o lo que sea, pero eso es totalmente ajeno a mi ser, a mi pensamiento, pero las narconovelas incluyen todo tipo de morbos y de Pa' vender. alegatos y especulaciones. Que es lo que sucede con las películas basadas en hechos reales, lo mismo. O sea que en ningún momento en el pasado Pero, hubo una escena si quieres saberlo mejor, compra el libro de Carlos Leder, ¿ok? real donde Carlos Leder y Pablo Escobar se apuntaron frente a frente. No, nunca jamás. Volvemos al caso. Las narconovelas tienen su propia agenda. Nada que ver con eso. Ojalá en el futuro la compañía, empresa o filmadora que quiera hacer una película genuina, ahí está mi libro. Hay una escena de la serie donde quienes la estábamos viendo se mostró un Marcos Herbert, que es el personaje tuyo, donde está celebrando la fiesta porque por fin dan de baja a un capitán que estaba
detrás de Marco Herbert y Marco Herbert decide hacer una fiesta, pero a la hora de que muestran las fiestas que supuestamente tú hacías, siempre lo hacían de una forma en la que no es que te dejara mal parado, pero sí te demostraban diferente a las otras fiestas que hacían los otros capos. ¿Cómo así? Ay, eso es harina, ¿no? Es que a Carlos Leder en esa serie lo muestran como mero soplete, ¿cierto? Agostinho le decían básicamente. ¿Con niños? Ah, una fiesta homosexual. Soplete y gay. Ah, marica, no jodas. Yo me estoy empezando a poner de ambiente y cuando me pongo de ambiente me va a poner partida. Así, señores. Así, compañeros. Que usted le va a repartir a usted. Sí, estos son ficción y fantasías morbosas de los que producen esas películas, esas narconovelas. Y obviamente del personaje que ellos tratan de interpretar o de calumniar o de incinerar respecto a mi personalidad y mi carácter. Te digo, afortunadamente, yo siempre logré un nivel de disciplina personal, sobriedad, orden mental, referente también a las personas que me rodeaban. ¿De dónde habrán sacado los productores entonces? Porque con la entrevista con Rafael Poveda fue lo mismo, con el viejo Rafa, con mi viejo Rafa. El man decía, no, marica, yo tenía que estar al tanto de un montón de empresas, huevón, yo no podía estar soplado a toda hora, pues en su lenguaje que es mucho más específico y además profesional. Yo creo que eso sí era puro chisme, ¿no? Pero en caso de que sea chisme, ¿de dónde sacan las productoras que de manera gay y aparte de eso que era mero soplete? Que eso me hizo posible adquirir la isla, adquirir los aviones, adquirir las conexiones, lidiar con el gobierno de las Bahamas, todo eso, bajo una gran disciplina personal, un orden y un respeto. O sea que el Marcos Herbert que nos venden como Carlos Leder, que es loco con la que hace fiestas con hombres, que no se controla, que, mejor dicho, que es el loco que nosotros conocemos, es una realidad muy alejada de lo que fue el verdadero Carlos Leder. Y en total, todo es fabricación, especulación, morbo, que hay que ponerle, etcétera. Eso es cuestión de ellos, el negocio es de ellos. El negocio es de ellos, eso en absoluto. Y arte es arte y no tiene censura. Entonces, eso es lo que... Dice por acá Alejito Muñez que Popeye también decía que él era muy periquero, marihuanero y que le gustaban los cacorros. Solo que él no lo va a decir ahora por orgullo. Ok. Bien, bien, bien. Pero, ¿le creemos a Popeye? Porque a mí, con todo respeto del mundo para la gente de pronto que sea familiar de ese tipo, pues, a mí me parece que Popeye era... Pues sí, el man obviamente vivió esa época y camelló con Pablo Escobar, pero me parece que a veces exageraba mucho las vainas. A mí me parece que ese man a veces como que hablaba por hablar, por así decirlo, pues, ¿no? ¿Te incomoda que te pregunte por Pablo Escobar? Conocí a Pablo Escobar por muchos años. ¿Crees que a Pablo Escobar hoy en día lo han inflado más de lo que en su momento fue? El Pablo Escobar que yo conocí, y de entrada te digo, con él no socializaba, ¿sí? Cuando dices no socializabas... Digamos, él nunca conoció a mi familia, ni nunca le presenté a mi familia. Okay. Mejor. Qué peligro, parce. Pablo, a mi ver y mi experiencia, tenía múltiples personalidades, tanto que eventualmente se convirtió en un monstruo y eventualmente el gobierno lo fusiló, porque estaba haciendo inmensos daños terroristas a la sociedad. Pero también digo que lo que enloqueció a Pablo Escobar fue el hecho de la extradición. Él lo cogió sumamente a pecho porque él decía que prefería una tumba en Colombia, ¿sí?, que una cárcel en Estados Unidos. Entonces, digamos, cuando a mí me extraditaron, él posteriormente lanzó una guerra armada contra el Estado y mató mucha gente. Pero la pregunta que queda es esto: si no hubiese habido extradición, ¿hubiese Pablo Escobar lanzado esa guerra terrorista? Posiblemente no. Digo yo. ¿Cómo se une Carlos Leder a Pablo Escobar? ¿Cómo es ese primer momento en el que conoces a Pablo? La historia
es simple, pero ha sido secreta. Es el nombre, título, el cartel de Medellín. Ese título nos lo puso la DEA y el Departamento de Justicia de Estados Unidos a un conglomerado de 26 oficinas de narcos que exportábamos. Entonces nos puso cartel de Medellín como una lista. Para poderlos condenar, sí. Muchos de nosotros no nos conocíamos ni nunca nos conocimos. Yo nunca conocí a Don Berna y se supone que es del cartel de Medellín. O sea que lo que me estás Uy, pero contando- ¿cómo van a sacar a Don Berna con ese parado, mano? ¿Cómo van a sacar a Don Bernita, hombre, con ese parado de reina, huevón? Qué grosería, qué grosería. ¿Quién es ese? Ja? Con decirle que cuando capturaron a Don Berna, Medellín volvió a entrar en guerra. Cuando le digo todo, huevón. Cuando a ese señor lo capturaron, hermano, eso fue en el 2000 y algo. Yo no me acuerdo en qué año fue que capturaron a Esteban, fue después del 2000, creo que eso fue después de que yo presté servicio militar, si no estoy mal. Cuando a ese tipo lo capturaron, papi, Medellín volvió a entrar en guerra en esa época, huevón, en el 2008. Bien, el 2008, bien. Y pues no sé si acá haya gente de Medellín de esa época, supongo que sí. Parce, cuando ese señor era de la oficina de Envigado, si no estoy mal, y cuando lo capturaron, huevón, Medellín otra vez se enloqueció, mano. Por ejemplo, las bandas del barrio mío se volvieron a coger a plomo porque las oficinas de cierta manera eran las que mantenían como el control, ¿no? Sobre los sectores, digámoslo así. Pues suena feo, pero es la verdad, las cosas como son. Y cuando a Don Berna lo capturaron, papi, todas esas bandas se enloquecieron, empezaron a dar plomo otra vez, a matar gente, mano, y estos con estos, y con estos, y con estos. Puras balaceras a fusil, no, eso fue mera gonorrea cuando cogieron a esa señora, hermano. Pues que no digo que no lo mereciera, pues, porque pues al fin y al cabo, pues lo cogieron es porque tenía crímenes. Pero no, papi, cuando cogieron a ese man, huevón, Medellín se puteó otra vez, mano, re duro. Por una época, pues, por un tiempo. Ey, papaya, parcero, muchísimas gracias. La buena, mi hermanito. Es que nunca hubo una reunión en la cual se unieron y dijeron, ahora nos llamamos el cartel de Medellín. Nunca, jamás. Eso es absurdo. De que unos narcos van a reunir, nos llamamos como las mafias italianas y eso. Eso jamás ocurrió en la historia. Te lo digo. Y yo hice un acuerdo con la Fiscalía de Estados Unidos eventualmente y asistí en el juicio contra el dictador Noriega. Y te digo, el cartel de Medellín es un título, una reseña que nos puso la DEA y el Ministerio de Justicia, la Fiscalía de Washington. El cartel nunca existió. Era un listado para, así, las leyes de Estados Unidos tienen el delito de conspiración. Entonces nos querían, y lo hicieron, envolver en las conspiraciones. Entonces, incluyendo al general Manuel Antonio Noriega. Nunca, por ejemplo, yo siempre tuve mi propia organización. Pablo tuvo su propia organización. La organización de Pablo era más que todo que él desde joven tenía gangas de matones, criminales, asaltantes, ladrones, y después se metió al... O sea, eso era lo de él, esa era la organización de él. Los otros narcos que exportamos teníamos nuestras propias oficinas. Y lo he dicho anteriormente. Por ejemplo, Rafico, a quien aprecié mucho, Pablo envió un grupo de sicarios, entró a la oficina de Rafico, vestidos de policía, y mataron hasta el perro, el gato, la secretaria, la sirvienta, el chofer, a Rafico, a todos. ¿Y Rafico era socio tuyo y socio de él o era enemigo de él? No, era un comerciante de Una oficina más. una oficina más, no tenía eso de que el cartel, que se reunía todo eso. Pero la narrativa de estas narconovelas tienen su línea y es las especulaciones. Jamás existió una organización homogénea, única, piramidal, que tuviera jerarquías, que este es el jefe, Pablo, y que estos son los que obedecen. No. Eso jamás existió. Pues, ¿en qué momento se conecta Carlos Leder con Pablo Escobar? ¿En qué momento de la historia? Llega un momento en que yo tengo, en mi oficina, yo tengo Leder Auto, que es mi agencia de automóviles. Sí. Y los narcos vienen allí a comprar automóviles Sí. de alta gama. BMW, Blazer, lo más bacano que había en esa época, entre comillas. Y Gustavo Gaviria, el primo de Pablo, me lleva y me presenta a Pablo Escobar, pero cuando eso tiene mi propia organización y era narco exitoso. Pues no fue importante para ti la presencia de él más que un cliente. Ellos tenían su propia oficina. ¿Entiendes? Después, con el tiempo, fue que Pablo se metió a la política y yo me metí a la política. Él tenía su movimiento político, yo tenía el mío. Los abuelos debieron de contarte que Carlos Leder tenía un movimiento político en Armenia, ¿o no? Sí, yo supe. Esa no me la sabía yo. Por eso nosotros nos oponemos contra la esclavización de latinoamericanos y de colombianos a los cárceles imperialistas. Y no solamente nos oponemos y nos priorizamos contra la esclavización. Tenemos que entender
que existe un libro verde, que están condensadas los pensamientos, la filosofía, la ideología, la proyección, las fórmulas del movimiento cívico latino nacional que nació aquí en el Quindío y es escrito por mí personalmente. Sin unirse con Pablo, no. Pablo tenía su movimiento político en Medellín. Hemos venido a realizar nuestro programa número 14 de Civismo en Marcha. A la voz de Medellín, sin futuro, que se está mandando ahora. Llega en este momento al estado principal. Pablo Escobar Gaviria, acompañado del doctor Carlos Gaviria. Un saludo muy especial para todos los deportistas. En el aspecto de iluminación, obras que está entregando Civismo en Marcha y el señor Pablo Escobar Gaviria, con la presencia de las principales autoridades de esta localidad y la actuación del cuadro atlético nacional. ¡Viva Pablo Escobar Gaviria! Esta es la obra de Civismo en Marcha. El Pablo Escobar Gaviria es el hombre del pueblo, el líder del pueblo, el hombre que está con el pueblo nuestro. La ideología principal de nuestro movimiento es civismo, nacionalismo, programas sociales, ecológicos y deportivos. ¿Usted cree el Robin Hood antioqueño? De ninguna manera, pero de todas maneras es un calificativo que resulta bastante interesante porque quienes conocen la historia de Robin Hood saben perfectamente que luchó y que salió en la defensa de las clases populares. Robin Hood antioqueño, ¿eh? Pero en algún momento sí se llegaron a reunir ya, no por el cartel de Medellín, sino por fiestas lo o es, por pues. cosas. Total, pues éramos negociantes, nos reuníamos a hacer negocios. La famosa foto que tienes con Pablo, en la que está sentado al lado de él, están en la misma mesa. Por videos, así es que todavía hay gente que pone calcomanías de él en los carros y en las motos y en las casas. ¿Qué ocurría ese día? Ese día ocurría, varios narcos estaban preocupados, cuando eso apenas se oía de la extradición, estaban preocupados y habían varios abogados ahí y estábamos hablando sobre el tratado de extradición. O sea, que era una reunión de tratado de extradición. Sobre la extradición. La extradición nos hizo reunir porque era una amenaza contra todos. Eso nos hizo reunir. Para Carlos Leder, que estuvo en ese círculo de los narcos y que conoció a muchos narcos personalmente, para ti, ¿quién era el verdadero narco con más poder en ese momento? Dejando a un lado las especulaciones de Pablo y de todo, no. Que tú decías, ese man la está haciendo muy bien, o es un duro, o es... Había miles de narcos. Y de todos esos narcos, tenían que buscar quién transportara a Estados Unidos. O sea, ellos pueden ser narcos lo que quisieran, pero sin transporte eso valía lo que valía Colombia. Baila. Entonces surgimos nosotros, los internacionales. Entonces, Pablo tenía sus pilotos, yo tenía mis pilotos, y la mayoría la mandaban, no yo, ellos la mandaban a México. Y en México ya la entraban a pie, pues cruzaban el río los mexicanos. Pero mucha de esa se perdía. Yo desarrollé mi ruta por las Bahamas, adquirí una isla. Compraste una isla completa en las Bahamas. Completa. Pero con la protección ¿Dónde montó el del hotel? presidente de las Bahamas o del primer ministro. Pero ese primer ministro era de Inglaterra, ¿no? Porque las Bahamas en esa época estaban adjudicadas a Inglaterra. Entonces el imperio, creo que eso era un imperio en esa época, no recuerdo muy bien. Eran él tenía ahí la conexión, ¿sí o qué? De las Bahamas. Entonces, ahí está en el libro la historia. Vamos a promover que la gente que se interese en las historias. Yo tenía esa ruta por las Bahamas. Muchos de los pilotos que tenían los otros narcos eran norteamericanos. Pero México sí era el principal canal dentro de y ay, posteriormente Pablo Manuelito, muchas gracias. Al general Manuel Antonio Noriega de Panamá. Ese era el negocio que tenía mayormente Pablo. Y por Panamá volaban Panamá-México. Y en México regresaban a Panamá a echar gasolina. Entonces, había mucha competencia. Por ejemplo, a uno no lo dejaban acercarse, o pues ellos hacían la forma, a los pilotos norteamericanos que ellos tenían, por miedo de que uno se los quitara, o viceversa. Yo también me protegía, que nadie me quitara mis O sea, compartían, pero cada quien era muy cerrado en su oficina. Claro, porque cada uno era independiente. Eso total, había una competencia económica, tecnológica, y si te descuidabas te quitaban los pilotos. Carlos Leder, ¿a qué trabajadores de Pablo Escobar conoció? Bueno, eso lo dejo en mi libro. No es muy razonable ahora repasar, pero están en el libro varios de ellos. Sí. Posiblemente algunos estén vivos, posiblemente otros estén muertos, pero después de que me extraditaron a mí, explotaron las guerras, inclusive entre el cartel de Cali y el cartel de Medellín. ¿Tú no estuviste en esa guerra? No, yo estaba en Estados Unidos preso. ¿Alcanzaste a conocer a Pinina? Alcancé a conocer a Pinina. ¿Cómo así, Leder? Pero no, pues que el cartel de Medellín no existía, amor. A Popeye no. Vi 2 veces a Popeye, pero era más como conductor de carros, no como pistolero, sino conducía carros. Se sabe que no era entonces Pablo Escobar el patrón del cartel de Medellín y tampoco tú eras un socio
de Pablo Escobar que hacía lo que él decía. No, absolutamente, eso nunca existió. Eso nunca existió. Como te estoy diciendo, cuando... Mano, yo estoy que me compro ese libro, me lo leo y les hago un resumen. ¿Les gustaría eso o qué? Pablo, inclusive... Es que mi libro Luna de Coca. Sí, les gustaría. Me voy a comprar el libro, pues me lo leo y le vengo y le hago un resumen entonces. Nicaragua, él tenía su propio negocio cuando hizo el negocio con este piloto gringo, que lo cogieron ahí y tomaron la foto. ¿Entiendes? Entonces, eso, yo no tenía nada que ver con ese negocio, eso era Pablo. Cada oficina que la DEA tenía reseñada como parte del cartel de Medellín, o sea, el listado de narcos exportadores, ¿sí? Cada oficina estaba reseñada y sabían quién era el dueño. También había muchísimas oficinas que lavaban, pues dicen hoy lavaban, pero que traían los dólares. Cuando eso era más fácil porque no habían leyes como hoy día de lavado de dinero. Hablas de Pablo como si Pablo no te hubiera entregado. Hay dos cosas en esa situación. Ok, la Liendra ya cogió confianza. Cuando capturaron a Gonzalo Rodríguez Gacha, ¿qué pasó? Lo fusilaron. Cuando capturaron a Pablo, lo fusilaron. A mí me entregó Pablo, ¿sí? Pero la policía no me fusiló, te estoy contando la historia. Entonces, el factor supervivencia ha prevalecido. Yo fui lo más justo posible en todas mis acciones. Claro, el que me iba a quitar la vida, pues tenía que arriesgar él mismo su vida. Pero aquí doy testimonio, y en mi libro lo he entregado por escrito, de mi protagonismo en toda esa época, desde que tenía 19 años hasta el día que llegué a Alemania de 70 años. Libro, ahí está el libro. Muchos estuvieron allá en ese tiempo, muchos hicieron plata, muchos deshicieron, ganaron, compraron, pero de todo ese cartel que en algún momento tuvo el mundo en sus manos, quedan uno o dos. En esa era no había, los gobiernos o las autoridades no tenían la altísima tecnología cibernética que tienen hoy día, y los satélites y los teléfonos inteligentes con el caballo Troya adentro. Bueno, mil cosas. En esa época no era difícil traficar versus el día de hoy. Si yo tenía $1.000 y los quería meter en un negocio de como el que ustedes tenían en ese tiempo, y el negocio salía bien, más o menos de cuánto podía ser la ganancia con los $1.000 que yo invertí. Ok, Liendra, dime, ¿tienes $1.000 ahí? ¿Estás buscando inversión, mi queridísimo Mauro? Es difícil estimar eso hoy día, pero el factor que jugaba el cambio total de las finanzas era exportarla, porque el consumidor en Estados Unidos pagaba cualquier alta cantidad de dólares por un kilo de, y en Bolivia valía $1.000 el kilo, y en Colombia valía 2.000, y en Estados Unidos valía miles de miles de miles. Entonces, no era que fuese muy valioso en Colombia, ni en Bolivia, sino allá. Y esa es la manzana de la discordia entre los sistemas antinarcóticos y los narcos. Mientras allá la compren, aquí alguien, en el tercer mundo, desde Bolivia hasta, bueno, ya viste Venezuela, el involucramiento que tiene con la... O sea que una vez, hace muchos años, yo de rebelde expresé la cocaína se ha convertido en la bomba atómica de América Latina. Eso lo dije yo hace 40, 45 años. En cierta forma, hay un eco de ese pronunciamiento mío hoy día. Para cerrar, quisiera que... No, el video, sí, el video es que está lag, no es la transmisión. La cámara que tienen enfrente del encuadre de los dos, al parecer está sobrecalentada y le está bajando los FPS. Probablemente, yo creo que pusieron una de esa cámara ahí como un celular, es que no estoy seguro, porque las cámaras profesionales están preparadas para eso. ¿Quién sabe? Es la opinión de un mito que se generó en ese tiempo y que hasta el son de hoy todavía se sigue hablando de eso que en algún momento Pablo dijo. Tú me dirás si es verdad, si es mentira, y no me vas a responder porque tú creas que Pablo lo dijo o no lo dijo, sino porque tú sabías y puedes calcular si el dinero que ganaba en ese tiempo alcanzaba para lo que él dijo. Y es que se habla hoy en día, Carlos Leder, que Pablo Escobar en algún momento ofreció pagar la deuda que tenía Colombia con Estados Unidos. ¿Era posible que Pablo Escobar tuviera ese dinero para pagar esa deuda?
¿O tú crees que eso simplemente fue un mito que las televisoras Probablemente o que la gente sí. inventó? De hecho, dicen que probablemente sí. De hecho, dicen que Pablo Escobar llegó a ser el hombre más rico del planeta, ¿no? A mi conocimiento, Pablo Escobar en Panamá, yo no estaba en Panamá, yo estaba en Nicaragua en ese momento, reunió unos abogados en Panamá y los abogados le escribieron una propuesta de paz que Pablo le mandó al presidente Belisario Betancur. Y en esa propuesta de paz, los abogados, por ligereza o por especulación o por candidez, pusieron de que Pablo ofrecía pagar la deuda externa de Colombia. Revisa los archivos que existen y todo coincide con estas palabras que te acabo de decir. Esa es la forma. No sé si Pablo aprobó Además que o no aprobó, sí. pero la carta o el documento que él le mandó al presidente Belisario Betancur le ofreció, entre muchas otras cosas, pagar la deuda externa de Colombia. Y con las cifras que ustedes hacían en ese tiempo, ¿Pablo tenía para pagarla? Sí, más que sí, claro. No, era algo estrambótico que los abogados ofrecieron. Pero yo no creo que esa idea salió de la mente de Pablo, sino de estos señores que le estaban haciendo los papeles. Ya. Y el presidente Belisario, si tú ves los archivos históricos, rechazó la oferta de Pablo. Señor Carlos Leder, muchísimas gracias por estar aquí, por haberme regalado el tiempo de escuchar esas historias. Muñoz, ¿usted qué cree que hubiera pasado si hubieran aceptado pagar la deuda externa? Colombia fue un narcoestado básicamente, ¿no? Pero pues en esa época hubiera sido como más legítimo, ¿sí? Porque pues mira que en esa época se sabía quién eran el narcos y cuáles estaban metidos en temas de política. Entonces, si hubieran aceptado que Pablo Escobar pagara la deuda externa, primero, eso hubiera tenido un montón de connotaciones porque sería como una especie de separación entre Estados Unidos y Colombia, que usted sabe que Colombia pues ha sido aunque le duela a la gente escuchar eso porque es la puta verdad, Colombia ha sido el patio trasero de Estados Unidos, igual que muchos otros países de Latinoamérica. De haber aceptado eso sería como desligarse, es algo que Estados Unidos no iba a permitir desde luego. Pero si hubiera sucedido, pues toda esta gente hubiera tenido mucho más poder político y luego de que estuvieran montados, pues la próxima alianza con Estados Unidos o algo pues hubiera sido como más jodida. Eso hubiera sido para mal. Pues estamos mal de todas maneras, pero yo creo que hubiera sido para peor, porque esa gente hubiera quedado al mando del país. Pronto mostrarnos una realidad que muchos jóvenes creerán que es increíble, pero que tal vez son muchas fantasías y que usted es el caso real de lo que vivió y pasó un narco, una persona que decidió meterse en el mundo de 33 años en la cárcel de Estados Unidos y hoy está aquí contando la verdadera historia. No son solamente lujos, no son solamente yates, ni fiestas, ni mucho el dinero que nosotros vemos en series. Usted es una realidad de que es un camino que te puede arrancar casi la mitad de vida y que usted es un milagro y una mente muy fuerte para hoy en día estar acá. Muchísimas gracias por compartir, por el regalo del libro que va en su 5ª edición y que ustedes lo pueden conseguir en las plataformas que les estoy dejando aquí abajo. Lo pueden pedir en diferentes lugares, les va a llegar, porque lo que Carlos Leder hoy nos contó es solamente un 5% de un 100% que hay en ese libro. Bueno, ya el video terminó. Me parece que estuvo bueno, pero no aporta mucha información de la que queríamos. Y es totalmente entendible por lo que les digo. Carlos Leder fue condenado por narcotráfico, no por homicidio, extorsión y bueno, ese tipo de huevonadas. El marica tampoco se va a clavar el puñal en la espalda, ¿no? O sea, en la espalda ni siquiera en la espalda, ni siquiera no se va a hacer un harakiri. Básicamente la información que hemos escuchado aquí, pues la escuchamos en el podcast de Rafael Poveda, aunque hubo algunas variaciones que se le agradecen a Mauro. Me parece que la Liendra se está esmerando realmente por hacer un contenido muy diferente al que venía haciendo hace mucho tiempo y es un contenido chimba. Y tampoco hay por qué caerle a golpes a decirle qué puta mierda de podcast. No, el podcast estuvo bueno. Algunos errorcitos y cosas a mejorar, claro, pero es que marcan a un profesional en esto y me parece que lo está haciendo muy bien. Bacano. La verdad, me pareció bacano. Y por cierto, me voy a comprar ese libro, mano, a ver cómo es la vuelta, huevo. Hombre, yo me compré el libro, me lo voy a leer y yo les doy a ustedes feedback y les digo, parce, esto, difiere con lo que vimos en los podcasts, me pongo a escribir, a anotar todas esas cositas para que no nos pierda y sacamos un video bien chimba acerca de eso. Por ahí me están diciendo, Muñe, ¿qué probabilidades hay de que consigas un podcast, una entrevista con Carlos Leder? Yo no creo que la pueda conseguir en ese momento porque pues a pesar de que afortunadamente ahorita tengo un renombre en el país y he estado en el podio codeándome con los grandes streamers, creo que todavía no tengo la imagen en ese tipo de contenido como para que el señor me dé una entrevista, en realidad. Además, en caso de que me dé la entrevista, pues obviamente yo tiraría a hacer preguntas diferentes a lo que todo el mundo le ha hecho, porque me imagino que ya de estar mamado, que además de haber escrito su libro, pues que todo el mundo le esté preguntando la misma huevonada una y otra vez. Sería chimba, pero pues no creo que tuviéramos como mucha...
pues, como mucha más información de la que tenemos, porque por lo que se ve, él es muy precavido con lo que expresa y con las cosas que cuenta, y pues es totalmente entendible, mano. Entonces, es como que no vamos a conseguir mucha más información. Sin embargo, pues sería muy chimba, la verdad. Eso dijiste con Santa Olaya y vea. Bueno, es verdad, pues yo no estoy descartando la posibilidad, puede que se dé, Ay, y sería bacano al fin y al cabo, pero pues esperemos a ver. Lo que pasa es que no sé cómo hacerlo, o sea, a mí me gustaría, pero no sabría cómo hacerlo, con quién me acerco, con quién hablo. Yo con la Liendra no hablo como Paz y contáctame con Carlos Leder y tampoco creo que me hallara el contacto porque sería ir a hacer un podcast que fue lo que él también hizo con él. A pesar de yo hacerle preguntas diferentes y eso, entonces no sabría por dónde acercarme, weón, la verdad. Pero ¿qué le gustaría saber, Muñe? ¿Sabes qué? Yo le preguntaría, no le voy a decir por si se llega a dar, pero yo le haría preguntas diferentes a lo que le han preguntado y cómo es la cárcel y cuánto perico exportó y cuánto dinero hizo y cuánto... No, yo me iría por otro lado, porque el señor se ve que tuvo una especie de redención gracias al encierro. Y es ahí lo que a mí me parece realmente interesante. Yo no le preguntaría, pues Pablo Escobar saldría obviamente ahí. Ay, qué rico. Pero no le diría, ¿y cómo es tu relación con Pablo Escobar? Y entonces Pablo Escobar, no, yo creo que lo mío se enfocaría más en lo humano, ¿sí? En lo reflexivo, porque tiempo sí tuvo para buscar su propia redención, que sería ahorita como mucho más pasivo y toda la cuestión. Yo creo que me enfocaría más por esa parte, obviamente dándole importancia a su pasado, ¿no? Que al fin y al cabo su pasado es lo que lo trajo a donde se encuentra en el presente. Creo que me iría más como por esa parte. Y pues ojalá lo pueda hacer yo. Si no lo puedo hacer yo y alguien lo va a hacer y ve este video y dice, me parece buena idea lo de parcero, pues chimba, porque igual lo vamos a reaccionar